Gabriela. ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien. Bueno, empezamos a participar ahora con Silvina Batá, que es nuestra invitada. Le vamos a preguntar cómo anda Silvina, ¿bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿sorprenden estos datos de inflación? No, estaban dentro de lo esperable. Lo que sí uno cuando analiza hacia el interior de ese indicador, lo que observa es que los precios regulados por el gobierno, llámense los energéticos, estuvieron muy por debajo de ese 5,9%. Es decir, que todo está como en una olla a presión hasta tanto y en cuanto el gobierno decida empezar a levantar esos frenos que está poniendo, que ya advirtió que van a hacer hasta después de la elección. Después de la elección esos precios aumentarían, la energía, el gas, y entonces obviamente este índice de inflación sería mucho más alto. Bueno, por eso te quería preguntar eso, Silvina. Ocurrió en Las PASO y fue realmente un desastre al otro día, inmediatamente. ¿Puede pasar lo mismo después del 27 de octubre? La verdad que esperemos que tener un presidente que esté a la altura de las necesidades que tiene Argentina y que tenga la responsabilidad suficiente y le interesa como para manejar la situación que tenga que Supongamos que no manejar. lo tenga, ¿qué puede pasar? Las reservas en el Banco Central están muy bajas. La verdad que uno en forma líquida, en forma neta, lo que encuentra que hay menos de 10.000 millones de dólares de reservas y que este gobierno siga apostando a mantener el tipo de cambio estable con los dólares que han llegado de parte del Fondo Monetario Internacional, los últimos que ya se han fugado. Recordemos que desde enero del año 2016 hasta esta parte se fugaron en Argentina 79.000 millones de dólares. Esto es dólares que salen del sistema, ya sea por la compra chiquitita que puedan hacer las familias, pero mayormente por la compra y la remesa de utilidades, el turismo en el exterior, etcétera, etcétera. La verdad que Argentina ha hecho una distribución de riqueza, no solamente a través de la inflación, sino también a través de transferir esta riqueza que se genera en Argentina hacia el exterior. Tengo muchas preguntas para hacer, pero Pablo, dale. En realidad ha hecho una distribución de la pobreza, ¿no? Mejor dicho. Sí, el 10% de la población de Argentina más rico hoy es más rico. Hoy es más ¿sí? rico. Participa más en los ingresos. Me agarro un poco de escalofrío escuchándote. ¿Cuál es el daño mayor que puede hacer este gobierno de acá al 10 de diciembre? Yo creo que es el desmanejo con el tipo de cambio, ¿sí? El desmanejo con el tipo de cambio, dejar que efectivamente no haya más reservas. También está un ¿Lo puede pedido... hacer a propósito o lo puede hacer por impericia? Yo creo que vinieron a hacer lo que están haciendo y que en el medio, por supuesto, hay impericias, ¿no? Cuando ellos deciden implementar primero una política de metas de inflación, después una política de metas monetarias, después, bueno, para este año suponíamos que íbamos a tener, según Sturzenegger, una inflación del 5 o 6% y íbamos a tener una inflación del 56%, o sea, le erró por 50 puntos Sturzenegger en cuanto a la inflación. Entonces digo, hay una decisión de política económica y en el medio de esa decisión hay muchas impericias. La provincia de Buenos Aires está con un nivel de deuda impresionante, sobre todo en dólares, y hoy Moody's ha dicho que la provincia de Buenos Aires está en riesgo de default, y nosotros le venimos advirtiendo esto desde febrero del año 2016, cuando ellos deciden hacer la primera emisión internacional en la provincia de Buenos Aires. De eso después quiero hablar justamente, pero le doy a Gaby primero una pregunta. Dale. Era la pregunta justamente sobre la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo se compara? Porque lo que vimos estos años también que todas las provincias emitieron, ¿no? Y deuda en dólares, justamente. ¿Cuál es la situación de las provincias en general? Las provincias deben aproximadamente 20.000 millones de dólares, dólares que no generan los estados provinciales. Los estados provinciales recaudan pesos, reciben pesos del gobierno nacional, pagan salarios en pesos y pagan a sus proveedores en pesos. Uno es natural que por ahí haga algún tipo de emisión internacional, por ahí con organismos multilaterales, alguna emisión en el mercado voluntario de pagos, siempre y cuando sea para engrandecer la estructura productiva. En la provincia de Buenos Aires han desaparecido por día 50 pymes y comercios. Entonces no ha sido para engrandecer la estructura productiva. No hay capacidad de repago de estas provincias para poder afrontar eso porque no van a tener los pesos suficientes para poder comprar los dólares. Pero además tengamos en cuenta que por cada peso que aumenta el tipo de cambio, en la provincia de Buenos Aires la deuda aumenta 10.000 millones de pesos. Automáticamente, entonces evidentemente no fue para obras, ¿no? Bien, Silvia, después seguimos hablando justamente de ese tema, pero quiero mostrar el ranking. Quiero que me hagas un análisis de esto, porque ayer circuló mucho por las redes este ranking de cómo está la Argentina respecto al resto de los países, respecto a la inflación. Obviamente que es un solo parámetro de la economía, pero bueno, Macri hizo mucho eje en esto, mucho hincapié en esto, y decimos que Venezuela tiene 200.000%, Zimbabue tiene 182, Argentina 57, y abajo están Sudán. Bueno, hay países asiáticos, africanos, centroamericanos,
que uno creía como que Argentina había superado, por lo menos esto es lo que nos hizo creer este gobierno. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Primero que en Argentina la inflación es un problema estructural, ha sido esquivo la solución para muchos gobiernos, pero no es cierto lo que dijo Macri en el debate respecto de que el promedio de inflación en los últimos no sé cuántos años, 60%, no. Este gobierno en estos 4 años ha generado una inflación que va a estar en 250%. Superior al 2002. Superior a la del 2002, que fue una crisis de las más grandes que ha tenido Argentina en materia económica, social, institucional, política, etcétera. Así que en ese sentido, la realidad es que está desmintiendo totalmente lo que decía Macri, que bueno, era fácil de resolver, y por otra parte también está desmintiendo a la teoría monetaria, ¿sí? Por supuesto que cuando uno tiene un déficit, ese déficit se monetiza. Hay una correlación, una relación entre la cantidad de dinero que se emite y la inflación. Pero hoy, por ejemplo, estamos en el nivel de emisión de billetes y monedas más bajos desde el año 2004, solamente 4% del Producto Bruto, y estamos con la inflación más alta. O sea, se están desmintiendo todas las teorías ortodoxas a través de nuestro país. ¿Sabes qué? Hay una cosa que no puedo creer, porque hablas de la deuda de la provincia de Buenos Aires y decís que Moody's justamente bajó la calificación, es cierto, es casi impagable la situación si no se hace cargo el Estado Nacional. De hecho, las provincias, muchas de las provincias sacaron los dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de los jubilados, no sé cómo van a volver, evidentemente eso no vuelve más. ¿Para qué quieren ganar de nuevo? Si ganan, ¿qué deberían hacer si ganan? Digo, bueno, vos lo mostrabas hace un ratito, ¿no? Muchos de los amigos de Macri la están pasando mejor de lo que la pasaban antes. Pero en particular en la provincia de Buenos Aires con la deuda, la que tiene que hacerse cargo de esta situación es la gobernadora. Sí. A mí me tocó hacer la transición con Hernán Lacunza en el año 2015. Nosotros teníamos prevista hacer una emisión, por ejemplo, y ofrecimos hacer no solamente esa emisión en forma conjunta, sino también el presupuesto y la política tributaria. Claro. Ellos dijeron que no, que se iban a hacer cargo ellos, pero nosotros estuvimos a disposición para la transición. Sí, lo más doloroso es que no se van a hacer cargo. Te dijeron que sí, pero no se van a hacer cargo. El tema es que ellos ahora deberían hacerse cargo porque este gobierno, tanto a nivel nacional como en la provincia, emiten y defoltean a la vez. Entonces, claramente fue para un negocio de pocos. Bueno, vamos a ver el ranking también de recesión de los países del mundo. Por favor, Jorge, vimos recién inflación y mira cómo estamos en cuanto a la recesión. Estamos verdaderamente complicados. Estamos verdaderamente complicados, un poco más abajo en este caso particular, pero estamos peor que Sudán, que Macao, que Puerto Rico, que Ecuador, que Angola, que Namibia y que Barbados. Increíble. Este es el lugar de Argentina en el mundo, tanto que decía Mauricio Macri. Sí, de los 200 países que hay en el mundo, 200 y algo reconocidos por Naciones Unidas, solamente hay 14, 15 países que van a haber disminuido su Producto Bruto. Y está Argentina entre esos 14 países, entre los primeros 10 países, ¿no?, de los que va a haber disminuido. El resto de los países sigue creciendo. O sea, tampoco es cierto que ha habido un viento de frente que le impidió a Argentina poder vender más en el exterior, ni nada de eso. Sí, ahí ha habido mucha impericia en esto del libre mercado. Los países en el mundo, los países desarrollados, intervienen en su economía, regulan, establecen una planificación de cómo va a ser la producción y hacia dónde tiene que ir. Esto en Argentina se ha dejado de hacer. Son muy interesantes hablando y aparte los conceptos cómo lo tenés, la verdad que lo explicás muy bien, excelentemente bien. Gracias. Vamos a escucharlo a Mauricio Macri en Río Cuarto, si les parece, y hacemos preguntas y también hacemos análisis. Si a alguien se le ocurre hacer un análisis sobre lo que vamos a escuchar ahora del presidente, un periodista que le pregunta y no sabe cómo responderlo. Dale.